Más de 7 millones de adultos mayores y estadounidenses recibirán pagos hoy mismo. ¿Están listos? El gobierno federal está enviando dinero a más de 7,5 millones de beneficiarios del SSI en los Estados Unidos el día de hoy, 1 de julio. Es el momento de verificar tu cuenta bancaria y ver si ha llegado tu dinero. Recuerda que el SSI, o también conocido como Seguridad de Ingreso Suplementario, es solo para estadounidenses de bajos ingresos. Si has comenzado a trabajar, es posible que ya no recibas la misma cantidad de dinero. Es más, hasta incluso dejes de ser elegible. El monto máximo actualmente en este año 2024 para individuos solteros es de $943. Las parejas casadas pueden recibir hasta $1,415, obviamente si ambos son elegibles para seguridad de ingreso suplementario. Además, las personas esenciales podrán obtener hasta $472. Asegúrate de comprobar tu elegibilidad regularmente, especialmente si tu situación financiera ha cambiado. ¿Quieres saber si eres elegible para el SSI ahora o el próximo mes? O si es que este mes recibirás tu dinero. Déjanos un comentario y comparte este video con tus amigos y familiares. No te olvides suscribirte a nuestro canal para más actualizaciones sobre beneficios del gobierno y otras ayudas importantes. Así es, señores, se estarán enviando depósitos directos a aquellos que sean elegibles. Recuerda que el SSI es solo para estadounidenses de bajos ingresos, al igual que para personas discapacitadas o personas que son esenciales. Por lo tanto, si ha comenzado nuevamente a trabajar, es muy posible que ya no pueda recibir la misma cantidad o que corra el riesgo de perder su elegibilidad. Aunque algunos beneficiarios del ingreso de seguridad suplementario pueden calificar para recibir los montos más altos, otros pueden recibir pagos en promedio. Por lo tanto, no todos los beneficiarios pueden recibir el mismo dinero. Los pagos en promedio para todos los beneficiarios del SSI son de aproximadamente $697. Todo esto puede variar dependiendo de tu edad. Tu pago promedio puede ser tanto mayor como menor. Por ejemplo, los menores de 18 años pueden recibir alrededor de unos $813 en promedio, mientras que las personas de 65 años o más podrían obtener más o menos unos $574. Hasta el momento, las normas del ingreso de seguridad suplementario se estarán manteniendo sin cambios durante el verano. Sin embargo, la Administración del Seguro Social ya ha anunciado algunos cambios importantes en varios criterios. De esta manera, los solicitantes y beneficiarios pueden tener más posibilidades de ser elegibles o de recibir una cantidad mayor. Recuerda que para poder obtener el SSI debes de cumplir con los requisitos de ingresos. Y ten mucho en cuenta que se trata de un complemento para ciudadanos de bajos ingresos en los Estados Unidos. Además, debes de cumplir con las siguientes condiciones: tener 65 años o más, tener algún tipo de discapacidad, o por último las personas que son ciegas. Si cumples con alguno de estos requisitos y te resulta difícil comprar las cosas esenciales para sobrevivir, es mejor que solicites la seguridad de ingreso suplementario lo antes posible. No hacerlo puede provocar una inseguridad alimentaria e incluso la pobreza. Pues el día de hoy, 1 de julio, estaremos recibiendo el primer pago del Seguro Social, dirigido para los beneficiarios del SSI respectivo del mes de julio. Luego de esto tenemos otro pago que vendrá el 1 de agosto. Pues señores, el gobierno también anuncia un importante cambio que quiere hacer con la seguridad social. En los últimos meses, millones de beneficiarios han expresado su preocupación por el futuro en el sistema de seguridad social y sus beneficios mensuales, ya que existe la posibilidad de que el Fondo Fiduciario de Seguridad Social se agote para el año 2035. Los empleadores y los empleados deben pagar el seguro social.
impuestos de seguridad, a través de los impuestos sobre la nómina, con el fin de apoyar el programa del Seguro Social. En palabras simples, millones de estadounidenses reciben beneficios de jubilación, discapacidad y supervivencia por parte de la Administración del Seguro Social cada año. Y todo esto es gracias a un simple factor: los impuestos sobre la nómina, que son recaudados todos los años. Debido a todas estas preocupaciones recientes, la administración de Biden ha anunciado un cambio importante para intentar contrarrestar esta situación, la cual en el futuro puede ser potencialmente inestable. El gran cambio que busca el gobierno para salvar el seguro social. A diferencia del expresidente Donald Trump, el cual deseaba reducir la seguridad social, el actual presidente Joe Biden ha declarado recientemente que busca oficialmente aumentar los impuestos para los ricos, con el fin de poder pagar la seguridad social y acabar con este déficit. Tal cual como lo destacó Biden, hacer que los ultra ricos comiencen a contribuir lo que deberían de contribuir. Pues a partir de ahora busca hacer que el programa del Seguro Social sea financiado con los ingresos que cada persona gane por encima de los $170,000. Como bien sabemos, actualmente en este año 2024, el límite dentro de este umbral de ingresos es de $168,600. O sea, si usted tiene un salario que supera los $168,600, un ejemplo, $200,000, usted solo pagará impuestos sobre los $168,000. El resto que usted tiene en su salario no pagará impuestos. Al parecer, Biden parece estar muy molesto por el hecho de que los más ricos terminen aportando tan simplemente una porción menor de sus ingresos totales. Todo esto dirigido por el programa. Y esto es debido al límite de ingresos de estos $168,600. Y es que hay que estabilizar la seguridad social. A este paso, los fideicomisarios ya nos vienen estimando un montón de veces que en algún momento del año 2035 o unos años antes, estos fondos fiduciarios combinados del Seguro Social y del Seguro de Incapacidad solo podrán pagar el 83% de los pagos prometidos. Prácticamente estamos hablando de un recorte de beneficios de hasta el 17%, si es que no es más. Una de estas ideas, aparte de aumentar los impuestos a los ricos, es aumentar la plena edad de jubilación. Yo sé que es bastante complicado poder mencionar este tema, ya que muchas personas han pagado por muchos años su seguro social y tal vez están cerca de jubilarse. Muchas personas que están a sus 60 años, 61 años, o hasta estén en los 65 años esperando cumplir sus 67 años para entrar en plena edad de jubilación. Que de repente les cambien estos requisitos sería devastador. Pero actualmente, todos los beneficiarios y los futuros beneficiarios están muy preocupados. Estamos hablando de una crisis de solvencia que no hemos visto antes. Es algo que ya se venía pronosticando, pero es algo que nadie está haciendo nada por detenerlo. Y a este paso, sin duda alguna podremos ver peores recortes si es que no tomamos decisiones en este momento.